¿Qué es la corrupción? De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como el abuso del poder para beneficio propio y puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. La corrupción ha ocupado un lugar sobresaliente de la discusión pública en México durante los últimos 10 años. Muestra de ello fue que la elección nacional de 2018 orbitó alrededor de este asunto y actualmente continúa en el núcleo del discurso del gobierno federal. Problemas que nos trae la corrupción. En diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Esto causa desaliento en los inversionistas, la creación y el desarrollo de empresas en el país que no pueden pagar los costos de la corrupción. El concepto de corrupción es amplio, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. Contexto histórico. ¿De dónde proviene la corrupción? Se ha dicho que sus raíces están en la época colonial. El poder patrimonial absoluto de los monarcas españoles sobre sus dominios transferido casi intacto a sus representantes en las Indias, los virreyes, habría convertido el ejercicio de los puestos públicos en un negocio privado, hábito que a su vez habría persistido a través de los siglos. La corrupción moderna en México está cumpliendo en estos días el medio siglo. La crearon los licenciados, esos universitarios preparados, esos civiles de traje y corbata a quienes el público llamó los tan prontistas, porque tan pronto como se sentaron en sus puestos públicos comenzaron a servir con diligencia a sus negocios privados. A finales de 2014, una vez concluido el periodo reformista, inició el proceso de implementación de las reformas. Sin embargo, y desde entonces, académicos, analistas y periodistas alternaban que uno de los grandes obstáculos para el éxito de estas reformas sería la corrupción. Encuesta Nacional del INEGI. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, elabora diversos análisis y encuestas que permiten construir un panorama sobre la percepción de la corrupción en México. De acuerdo con esto, en 2015, la mitad de la población mayor de 18 años consideró que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. El mismo documento revela que el 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuente entre los servidores públicos o empleados del gobierno. Por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, en 2016 el INEGI revela en su encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas que la corrupción en el país es vista por este sector como uno de los 5 principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. El mismo análisis reveló que el 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que el 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones. Casos de corrupción en México. Lo que mal empieza, mal acaba. Con antecedentes de corrupción electoral durante la campaña de Peña Nieto, investigaciones periodísticas publicadas entre 2016 y 2018 develaron financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht. Ya entonces, Emilio Lozoya Austin era señalado. Además, según otras investigaciones periodísticas, el entonces candidato Peña Nieto sostuvo diferentes reuniones con gobernadores y líderes sindicales para conminarlos a realizar donaciones en efectivo para su campaña. En enero de 2018, el Instituto Nacional Electoral informó el resultado de sus investigaciones respecto al financiamiento ilícito de la campaña de Peña en 2012. Se habían entregado tarjetas bancarias a representantes de los partidos políticos en las casillas, lo cual era ilegal.
Consecuencias de la corrupción en México. Lo principal serían los costos monetarios, ya que consigo los actos de corrupción en México y que diversos organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, han tratado de medir, que el Banco Mundial estima que este fenómeno representa el 9% del Producto Interno Bruto del país, mientras que el INEGI, a través de su encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental y su encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, ha tratado de hacer una cuantificación del costo de este problema. El INEGI descubrió que el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, pero que el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población. Así definió que el costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de 6.419 para la población y de 1.612 para las unidades económicas o empresas, mientras que el costo promedio de un auto de corrupción fue de 2.799 pesos por adulto víctima y de 12.243 pesos por empresa víctima. ¿Quién resuelve el problema de la corrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y son la base que da sustento a toda la legislación secundaria de la materia. El 18 de julio de 2016 fueron publicados en el DOF las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Por último, ¿cómo podríamos combatir la corrupción? Aquí les diré 4 hábitos que nos podrán ayudar a combatir la corrupción. El primero sería, hay que exigir nuestros derechos, pues el ciudadano casi siempre está atado de manos y no tiene elección. Decir no. No hay que facilitar estos actos, hay que resistirnos para incrementar el margen de soluciones. Denunciar. Hay que tener el valor de denunciar a aquellas personas que cometen este acto injusto. Y por último, organizarse. Para no ser el único que intente presionar a las autoridades, en caso de corrupción, los ciudadanos deben organizarse para de esta manera multiplicar su fuerza.